En este video vamos a aplicar los conceptos sobre teoría de conjuntos aprendidos en el primer video y vamos a ver la aplicación probablemente más importante que necesitamos, que son la utilización de conjuntos en las demostraciones. Bueno, consideremos por ejemplo el punto de la guía de estudios, el 4A. En ese nos pide demostrar que A intersección B es lo mismo que hacer B intersección A. Lo cual es lógico porque, digamos, la definición de intersección solamente me pide que un elemento esté en ambos conjuntos, pero como no interesa el orden, que esté en A y esté en B, o que esté en B y esté en A, es lo mismo. Pero ¿cómo podemos demostrar eso? Bueno, para eso vamos a recordar algunas cosas que aprendimos en el primer video. Notas, llamémosle aquí. Primero, aprendimos que los conjuntos A y B eran iguales si tienen exactamente los mismos elementos. Entonces esto se reducía a decir que si tienen los mismos elementos, todos los que están en A están en B, lo cual se resume diciendo que A es un subconjunto de B, y si son iguales, como tienen los mismos elementos, todos los que están en A están en B, y todos los que están en B están en A, lo cual se resume diciendo que B es un subconjunto de A. Entonces, si aplicamos esa definición de igualdad de conjuntos al caso que tenemos aquí particularmente, sacamos que para que A intersección B pueda ser igual a B intersección A, se tienen que cumplir dos cosas, que A intersección B tiene que ser un subconjunto de B intersección A, y segundo, que B intersección A tiene que ser un subconjunto de A intersección B. Pero ahora, reescribí mi prueba en función de subconjuntos, pero ¿cómo trabajo una prueba desde el punto de vista de subconjuntos? Bueno, habíamos aprendido que si A era subconjunto de B, eso equivalía a decir que para un elemento cualquiera del universo del discurso, si estaba en el primer conjunto, entonces eso implicaba, es decir, implicaba lógicamente que estaba en el segundo. Es decir, siempre, si A es subconjunto de B, siempre que un elemento esté en el primer conjunto, también tiene que estar en el segundo. Bueno, entonces vamos a utilizar eso para hacer las dos pruebas. Entonces, ¿cómo procedemos? Supongamos probar la primera parte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es suponer que vamos a trabajar con un elemento genérico cualquiera del universo del discurso. Entonces, en este caso, partimos diciendo que ese elemento X cualquiera está en A intersección B, y tenemos que hacer una serie de, es decir, en este caso, tenemos que partir de aquí, que sería este, y llegar a utilizando lo que sabemos de conjunto, y también podemos utilizar, como vemos en este caso, lo que sabemos de lógica y predicados de la unidad anterior. Entonces, partiendo de que está en A intersección B, tenemos que llegar a que el mismo elemento que está en B, que en este caso sería B intersección A. Bueno, entonces lo primero que sabemos de una intersección por su definición es que, por definición de intersección, si un elemento está en A intersección B, ese elemento está en el primer conjunto y ese mismo elemento está en el segundo conjunto. ¿Sí? Pero una vez que tenemos esto, en realidad lo que tenemos ahora son dos proposiciones P y Q conectadas por una conjunción, es decir, una vez que aplicamos la definición de conjuntos, pasamos al dominio de la lógica. En el dominio de la lógica, la conjunción es conmutativa, entonces por la conmutativa de la conjunción, esto lo puedo escribir como que X pertenece a B y X pertenece a A. Pero ahora, si yo tengo que un mismo elemento está en un conjunto y está en otro, está en la intersección de ambos en el orden que aparecen escritos. Entonces, en este caso, utilizando la definición de intersección, X pertenece a B intersección A. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que, como salí, que un elemento X que está en la intersección B implica en definitiva, porque dentro de estas equivalencias está la implicación para ambos lados, ¿sí? Dentro de la equivalencia esto significaba implicación para un lado e implicación para el otro. Entonces podemos concluir que A intersección B es un subconjunto de B intersección A. Pero eso es la mitad de la prueba. Ahora tenemos que hacer al revés, tenemos que partir de que un elemento
está en el segundo conjunto, en B intersección A, y llegar a que está el primero. Entonces tomamos un elemento genérico que por más que le pongamos X, no es necesariamente el mismo que usamos antes. X pertenece a B intersección A. Pero si aplicamos la definición de la intersección, podemos decir que X está en B y X está en A. Y ahora nuevamente tenemos dos proposiciones. Entonces, esas dos proposiciones conectadas con una conjunción, le aplicamos la propiedad conmutativa de la conjunción, podemos escribir que X está en A y X está en B. Y ahora aplicando nuevamente la definición de la intersección, si un mismo elemento está en A y está en B, pertenece a intersección B. Entonces, en esta segunda parte podemos concluir que B intersección A, que es de lo que partimos, es un subconjunto de A intersección B. Y, por lo tanto, por 1 y 2, como probamos que A intersección B es conjunto de B intersección A, que sería esta parte, y probamos que B intersección A es un conjunto de A intersección B, que sería esta parte, por definición de igualdad, podemos concluir que A intersección B es igual a B intersección A. Bueno, una serie de cosas para notar de esto que tenemos hasta ahora. Primero que nada, si ustedes se fijan, en ambos casos utilizamos obviamente las mismas reglas y el mismo orden. ¿Por qué ocurrió eso? Porque todas las reglas que utilizamos fueron o definiciones o equivalencias. La conmutativa, que es la única ley de la lógica que utilizamos, es una equivalencia lógica. Hablando mal, vale para ambos lados. Entonces, cuando eso ocurre, cuando uno utiliza solo definiciones y las mismas reglas, lo que quiere decir es que en realidad, como estaba utilizando equivalencias, y la equivalencia, por lo ya dicho, es una implicación hacia ambos lados, en realidad estaba probando las dos implicaciones al mismo tiempo. Entonces, en realidad, cuando uno se encuentra como algo como eso, quiere decir que en realidad podría haber hecho esto, podría haber, sin especificar si está haciendo la prueba 1 o 2, dice demostración y elijo aleatoriamente partir de uno de los lados. Supongamos que partimos de A intersección. Entonces acá sé que puedo aplicar la definición de intersección y que me quede que X pertenece a A y X pertenece a B. Pero como sé que eso es una conjunción, existe la ley conmutativa de la conjunción y escribir que X pertenece a B y X pertenece a A. Y una vez que tenemos esto, podemos decir que por la definición de la intersección, X pertenece a B intersección A. Entonces, como fuimos de uno de los lados de la igualdad hasta el otro, utilizando todas equivalencias, es decir, las equivalencias propias de la tabla y las definiciones que son equivalencias, entonces quiere decir que con un solo paso, luego se prueba 1 y 2 simultáneamente, y resulta que A intersección B es igual a B intersección A, que es lo que había que hacer. Bueno, entonces aprovechemos esto para hacer una serie de aclaraciones. Primero que nada, cuando uno tiene que hacer una prueba de igualdad de conjuntos, tiene que hacer dos demostraciones. El primero es subconjunto del segundo y el segundo es subconjunto del primero. Y a su vez, cada una de ellas involucra una cuantificación universal y utilizar como antecedente que tiene un elemento del primer conjunto y utilizando las reglas de la lógica y conocimiento de conjuntos, llegar al consecuente que es que ese mismo elemento pertenece al otro conjunto. Ahora, en la práctica, uno si tiene que probar una igualdad, no especifica, es decir, el método recomendado es este de acá. Cuando uno está en la práctica, uno no especifica cuál de las dos demostraciones va a ser, sino lo que dice es que simplemente que sale uno de los lados. Y si llega al otro lado, es decir, al otro conjunto, utilizando solamente definiciones y equivalencias, se prueban ambas subdemostraciones al mismo tiempo.
Entonces, ¿cómo quedaría la prueba? Esto es lo que tengo que probar. Digo, esto corresponde a probar estas cosas. Es decir, estas dos sí las escribo porque es la definición teórica de lo que habría que probar para probar la igualdad. Pero luego, a la hora de hacer la demostración, no coloco ni uno ni dos. Coloco directamente que estoy saliendo de uno de los conjuntos. Y como utilicé solamente equivalencias y demostraciones y llegué al otro, se prueban 1 y 2 simultáneamente, así como escribí acá. Dicho eso, esto que está acá no está mal, ¿sí? Es correcto, simplemente que es más trabajo porque tuve que hacer básicamente dos pruebas exactamente iguales. Pero en realidad si alguno lo hace así, no está mal, sino que es más trabajo. Pero la forma recomendada para trabajar menos es esta, es decir, cuando uno tiene que probar de una igualdad, sale de uno de los lados y comienza a trabajar. Si llega al otro lado utilizando solamente demostraciones y equivalencias, ya probó las dos al mismo tiempo, porque si no, en realidad cuando son todas demostraciones y equivalencias, hubiese hecho la misma demostración dos veces utilizando la equivalencia, entre comillas, las flechas para un lado en un caso y las flechas hacia el otro lado en el otro. Y entonces, cuando uno tiene que probar una igualdad, parte de un elemento genérico que pertenece a uno de los conjuntos y se llega a que ese mismo elemento pertenece al otro conjunto utilizando demostraciones y equivalencia y hasta la prueba completa. Es decir, sí escribo esto porque es lo que corresponde desde el punto de vista teórico, pero a la hora de la prueba, como utilicé equivalencia, ya están las dos juntas. Si lo hubiese hecho así también está bien, pero es más trabajo. Bueno, vamos a empezar a analizar algunas cosas que pueden pasar cuando yo trabajo con este tipo de demostraciones conjuntas. La primera de ellas que podría pasar es, supongamos que el punto B queda de tarea porque es relativamente sencillo. Supongamos que estoy en el punto 4C. Entonces ustedes me podrían decir, a medida que comienzo a tener expresiones más complejas, es decir, ¿cómo sé si realmente son iguales? Porque ven que el enunciado dice demostrar o refutar, que sería dar un contraejemplo. Pero esto es como cualquier rama de las matemáticas, lo que aprendimos en la lógica. Si se cumple, se demuestra, como hicimos en el ejemplo anterior. Si no se cumple, hay que dar un contraejemplo. Bueno, para guiarnos con respecto a si es cierto o no, se pueden utilizar los diagramas de Venn. Para ello lo que se hace es un diagrama de Venn de cada uno de los miembros de la igualdad. Para el miembro izquierdo, para el miembro derecho. Entonces, ¿cómo se hace un diagrama de Venn para tres conjuntos? Se colocan los dos primeros conjuntos y el tercero que tenga al menos una parte con cada uno de ellos y con los dos al mismo tiempo. Este sería A, este sería B, este sería C, este sería A, este sería B y este sería C. Los tengo que colocar en el mismo orden para luego poder sacar conclusiones. Entonces, bueno, representamos en cada uno de los diagramas de Venn cada uno de los miembros. A unión B sería todo lo que está en A, en B o en ambos, así que sería todo esto que estoy marcando en verde. Y a eso tengo que hacer diferencia C, es decir, lo que está pintado en verde, pero que no tenga nada que ver con C. Entonces hay que excluir esta parte de acá y quedaría, ¿sí?, lo que yo marqué en celeste. ¿Sí? Entonces ese sería el resultado final del miembro izquierdo. Entonces ahora pasemos al miembro derecho. A diferencia C. A diferencia C sería lo que está en A y no en C. Es decir, esto que estoy pintando en rojo. B diferencia C es lo que está en B y no está en C, o sea, esto que estoy marcando en verde, ¿sí?, que ese solapa con lo marcado anteriormente. ¿Y cuál sería el resultado final? Como tengo que hacer la unión, es lo que está pintado de un color, que sería lo que está en A diferencia C, o lo que está pintado del otro, que sería B diferencia C, o lo que está pintado de ambos colores, porque eso era lo que contenía la unión. Entonces, en definitiva, me termina quedando esto, y esto que queda pintado de celeste, obviando la confusión de los colores, es lo mismo que está en el miembro izquierdo. Entonces quiere decir que en realidad la igualdad aparenta ser cierta. ¿Por qué digo aparenta ser cierta y por qué nos sirve el diagrama de Venn para resolver el ejercicio? Porque, entre otras cosas, y algunos problemas más que pueden tener los diagramas de Venn, es que
Los diagramas de Venn nos sirven cuando los conjuntos son infinitos, al menos de un punto de vista riguroso, y comienza a haber complicaciones si tuviera más de 3 conjuntos. Pero sí me sirve para tomar una guía, entonces quiere decir que luego, vamos a hacerlo con el color original, entonces, si los diagramas de Venn me dan iguales, confío que la igualdad es cierta y digo, luego, confío que la igualdad es verdadera y debo demostrar. Para ello, planteo, es decir, como debo demostrar que son iguales, para demostrar que los conjuntos son iguales, recuerdan que había que plantear dos cosas. El primero era el conjunto del segundo, A diferencia C, unión B diferencia C, y segundo, el segundo conjunto A diferencia C, unión B diferencia C, era subconjunto del primero, A unión B diferencia C. Pero ahora vamos a utilizar lo que aprendimos en el ejercicio pasado. Vamos a colocar demostración, pero no vamos a colocar que estamos demostrando ni la 1 ni la 2, sino que simplemente voy a cuantificar un elemento genérico del dominio, elijo uno de los conjuntos, por ejemplo, el que está en el lado izquierdo. A unión B diferencia C. Y hago la demostración, porque si logramos llegar con todas equivalencias y definiciones, habremos probado los dos al mismo tiempo. Entonces, primero decir, lo primero que tenemos que aplicar es la definición de la diferencia. La diferencia decía que si un elemento estaba en la diferencia, estaba en el primer conjunto y no estaba en el segundo. Y ahora lo que nos queda en el paréntesis es la unión. Aplicamos la diferencia de la unión para terminar de pasar el campo de la lógica. Entonces quiere decir que X está en el primer conjunto o está en el segundo, porque esa era la diferencia de la unión, y seguimos teniendo que no está en C. Pero ¿qué ocurre? Esto ahora lo que tenemos es P o Q y R, es decir, tenemos tres proposiciones con dos conectivos distintos. Esto sabemos por la tabla de lógica, de equivalencias lógicas que ustedes tienen, que vale la propiedad distributiva, es decir, que esto es equivalente a P y R o Q y R, que esta era la propiedad distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Entonces, ya que está acá, aprovecho que la escribí, entonces decimos, utilizando la ley asterisco, o si no, escriben acá directamente propiedad distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Voy a seguir acá porque así me iba a entrar. Continúo acá. Esta sería P, esta sería R, así que tendríamos que X pertenece a y X no pertenece a C, o X pertenece a B y X no pertenece a C. Pero ahora, esto que tenemos acá significa que un mismo elemento está en A y no está en C. Si está en A y no está en C, por la definición de diferencia, X pertenece a A menos C. Y similarmente, si está en B y no está en C, coloco lo que tenía acá, X pertenece a B diferencia C, porque está en B y no está en C. Pero ahora, esto es un conjunto y esto es otro conjunto. Si X está en un conjunto o en el otro, está en su unión, entonces X pertenece a menos C unión de diferencia C. Esto es por definición de unión. Entonces hemos partido desde que un elemento genérico está en uno de los lados de la igualdad y llegado a que el mismo elemento está en el otro. Y como interiormente solo utilizamos definiciones o equivalencias, entonces por lo tanto, se prueban simultáneamente 1 y 2, y resulta que A unión B diferencia C es igual, vamos a escribirlo con cuidado,
comprueba que resulta que A unión B diferencia C es igual a diferencia C unión B diferencia C, que es lo que había que probar, ¿sí? Esto iría aquí a continuación. Bueno, entonces, hemos usado lo que aprendimos en el ejercicio pasado. Como utilizamos solo equivalencias, probamos todo en una única demostración. Ahora, como bien dice el ejercicio dice demostrar o refutar, es decir, que no siempre las igualdades que nos dan van a ser verdaderas y hay que demostrarlas. Por ejemplo, miremos el ejercicio 4D. En un principio, como es una expresión complicada y no sabemos si va a ser verdadera, vamos a seguir con la misma configuración que antes. Entonces, en el punto 4D, como tenemos una expresión complicada, entonces lo primero que planteamos son los diagramas que ven de los miembros derecho e izquierdo. Entonces tenemos A universal, B, C, A, B, C y el conjunto universal. Entonces, para el miembro izquierdo, A diferencia B son los que están en A y no están en B, es decir, esta sección de aquí del diagrama. Y B diferencia C son los que están en B y no están en C, es decir, esta sección del diagrama. La unión de ambos es todo lo que está pintado en cualquiera de los dos colores, es decir, el resultado final sería esto que está acá. Todo esto que está aquí es el resultado final. Y aquí, como hay una sola cosa, ya directamente le marco A diferencia C, sería lo que está en A y no está en C. Entonces, como claramente se ve, no son iguales. Entonces, como no son iguales, corresponde hacer un contraejemplo. Entonces decimos, no es verdadero por el siguiente contraejemplo. Entonces, cuando uno hace un contraejemplo con conjuntos, ya no es tan simple como hacemos en los números de elegir un número cualquiera. Por empezar, como tenemos que dar un ejemplo particular, lo primero que tenemos que elegir es quién es nuestro conjunto universal o referencial. Tomamos un conjunto relativamente pequeño para no tener que hacer muchas cuentas. Y elegimos A, B y C. Entonces, vamos a elegir A. Por ejemplo, que hace el conjunto 1, 2. Vamos a elegir el conjunto B, lo estamos eligiendo al azar porque como tenemos que mostrar solamente con uno que no dé, ya alcanza para que la propiedad no sea cierta. Vamos a elegir que sea 2, 3, 4. Y C, que sea el conjunto 2 y 3. Bueno, entonces planteemos ambas cuentas. A diferencia B, unión B diferencia C. A diferencia B son los que están en A que no están en B, que sería solamente el 1. Y B diferencia C son los que están en B que no están en C. Como el 2 y el 3 lo comparten, esto sería solamente el 4. Y la unión de esos está 1 y 4. Y por otro lado tenemos que hacer A diferencia C, que son los que están en A que no están en C. Como el 2 lo comparten, sería solamente el 1. Pero este y este son conjuntos distintos. Pero 1 y 4 no es el mismo que solamente el 1. Por lo tanto, la igualdad dada, A diferencia B, unión B diferencia C, es distinto de A diferencia C, y entonces de esa manera es lo que corresponde hacer cuando corresponde refutar, es decir, cuando la igualdad no es cierta. Vamos a ver ahora trabajar en el punto 6 con productos cartesianos. Ahora, cuando tenemos productos cartesianos ya no podemos hacer diagramas de B.
Entonces lo que vamos a hacer es, para considerar el punto 6A, se puede hacer algo similar a si fuera un par de ejes cartesianos, si bien este no es un diagrama oficial que se utilice siempre para productos cartesianos, pero es una idea que nos puede ayudar. Entonces supongamos que nuestro conjunto A contiene, teníamos que analizar esto, A unión B, producto cartesiano, B unión D, me pregunto si eso es igual a producto cartesiano C, unión de producto cartesiano D. Bueno, entonces supongamos que aquí tengamos 1, 2, 1, 2, 3 y 4, y aquí tengamos los elementos A, B y C, porque recuerden que en un producto cartesiano estaba formado por pares ordenados donde las primeras componentes venían de un conjunto y las segundas componentes venían de otro. Entonces, supongamos que las primeras componentes de ambos pares provengan de acá y las segundas de acá. Entonces vamos a suponer que el 1 y el 2 sean nuestro conjunto A y el 2, el 3 y el 4 sean nuestro conjunto B. Y entonces, quiere decir que los puntos posibles que se pueden formar, es decir, coordenadas 1A, 1B, 1C, serían entre el conjunto A en cada uno de esos y entre el conjunto B en cada uno de esos que coincide con esto de acá. Entonces, supongamos ahora que esto sea nuestro conjunto C y este sea, todo esto sea nuestro conjunto D. ¿Sí? En un caso las dos primeras líneas, en el otro caso las dos segundas. Entonces, ¿qué me quedaría cuando yo marco A unión B? A unión B serían estos 4 y C unión D serían estos 3. El producto cartesiano de A unión B con C unión D serían todas las combinaciones de estos 4 con estos 3, así que en realidad quedarían marcados todos estos 12 puntos que están aquí. Eso sería para el lado izquierdo de la igualdad. Ahora vamos para el lado derecho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A, B, C. Entonces, nuevamente, esto es A, esto es D, esto es C, y esto es D. ¿Sí? Conjuntos elegidos al azar. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría cuando hacemos A con C? A con C serían las dos primeras columnas con las dos primeras filas. Es decir, quedarían estos 4 puntos de acá, que son la intersección de estas dos líneas con estas dos filas. Y D por D serían la intersección de estas 3 con las dos últimas, es decir, vamos a hacerlo en otro color, nos quedaría esta misma, esta y esta, es decir, las 3 últimas columnas con las últimas dos filas. Entonces, si ven, a diferencia, o sea, la unión sería todo los que corresponden a uno o al otro, porque es una unión, pero si ven, no queda marcado ni este ni estos dos que en el caso anterior estaban. Entonces quiere decir que en realidad la igualdad es falsa. Entonces decimos, eh, no es cierta por el contraejemplo, y podemos usar ese mismo. ¿Sí? Decimos que A es 1, 2, B es 2, 3, 4, C es A, B, y B es B y C. Entonces, cuando uno hace A unión B por
C unión D, tendría que hacer el producto cartesiano de 1, 2, 3, 4, que sería A unión B, producto cartesiano con C unión D, que sería ABC. Entonces el producto cartesiano de esto, como son 4 por 3, nos quedan dos elementos, que es el 1 con el A, el 1 con el B, el 1 con el C, el 2 con el A, el 2 con el B, el 2 con el C, el 3 con el A, el 3 con el B, el 3 con el C, el 4 con el A, el 4 con el B y el 4 con el C. Ahí están los dos elementos de este producto cartesiano. Y por otro lado, A por C unión B por D. A por C son los dos de A con los dos de C, o sea, 1A, 1B, 2A, 2B, unión el producto cartesiano de B por D, que son los 3 de B con los 2 de D, así que sería 2 con D, 2 con C, 3 con B, 3 con C, 4 con B, 4 con C. Y luego falta hacer la unión de ambos, que sería, para no escribir tanto, serían estos 4 que están acá, seguidos de estos 6 que están acá, pero escribiendo, vamos a escribirlo bien para notar un detalle. Entonces tenemos 1A, 1B, 2A, 2B, y ahora el 2B ya lo tenemos, no lo volvemos a escribir, 2C, 3B, 3C, 4B y 4C. Entonces, y ahora notamos que estos dos conjuntos no son iguales, porque este tiene 2 elementos y este de aquí tiene 9. Entonces, resulta que A unión B por C unión D es distinto de A por C unión B por D, entonces ahí tenemos un contraejemplo. En realidad, particularmente, si hacen algo similar con el punto size me da toda la impresión que también es falso, entonces lo que voy a hacer es voy a inventar un ejemplo que sí sea verdadero para mostrarles cómo se hace una demostración con producto cartesiano. Entonces, vamos a agregar esta como ejemplo, como si fuese un ejercicio más. Entonces, esto mismo, pero con intersección, sí es cierto. Entonces vamos a probar que A intersección B, producto cartesiano C intersección D, es igual a A producto cartesiano C, intersección de producto cartesiano D. Eso les dejo para ustedes verificar con los ejes que son iguales. Entonces, aquí habría que probar como siempre, primero que A intersección B, producto cartesiano C intersección D, es subconjunto de A producto cartesiano C, intersección de producto cartesiano D. Y segundo, habría que probar que A producto cartesiano C, intersección de producto cartesiano D, es un subconjunto de A intersección B, producto cartesiano C intersección D. Bueno, nuevamente la estrategia de siempre. En realidad no planteamos ninguno en particular, decimos. Ahora es donde viene el primer cambio importante con respecto a lo que hacíamos anteriormente. Como los productos cartesianos son pares ordenados, tenemos que trabajar con dos elementos genéricos, una para la primera componente y una para la segunda. Entonces decimos, para todo X y para todo Y. Uno del universo del discurso de los que están en la primera componente,
y otro genérico para el universo del discurso de los que están en la segunda componente, que serían C y D. Entonces, para todo X y para todo Y, y partimos de un XY que pertenezca a intersección B, producto cartesiano C intersección D. Entonces, ¿por qué ponemos un par XY? Porque como esto es un producto cartesiano, ahora cada elemento tiene dos componentes genéricos. Bueno, y lo que podemos aplicar es la definición de producto cartesiano, que decía que algo estaba en el producto cartesiano si el primer elemento pertenecía al primer conjunto del producto cartesiano y la segunda componente del par pertenecía al segundo. Vamos a escribirlo bien. Intersección D. Pero ahora cada uno de estos, ahora son dos intersecciones, entonces podemos aplicar la definición de intersección y quedaría que X pertenece a y X pertenece a B. Esto no va a entrar, así que lo voy a continuar escribiendo abajo. Esto lo voy a escribir abajo. Entonces continuamos aquí de la definición de intersección. Entonces X pertenece a y X pertenece a B, porque es el mismo elemento X que está en ambos elementos del conjunto, en ambos conjuntos, perdón. El mismo elemento Y está tanto en C como en D, y pertenece a C, y Y pertenece a D. Pero esto ahora, como son todas conjunciones, lo vamos a reordenar, porque como son todas conjunciones se puede aplicar la asociativa y conmutativa. ¿Recuerdan esto al igual que hacemos en las demostraciones de lógica? Primero, en realidad, lo que habría que hacer es asociar, primero aplicar la asociativa para que los paréntesis queden aquí, luego conmutar estos dos para que quede Y pertenece a C y X pertenece a B, y volver a aplicar la asociativa en el otro sentido. Pero todo eso lo hacemos diciendo que aplicamos la asociativa y conmutativa de la conjunción, y entonces esto nos queda reordenado así, como X pertenece a Y pertenece a C, y X pertenece a B, y Y pertenece a D. Entonces, ahí hicimos tres pasos en uno, es decir, primero cambiar el orden de los paréntesis a lo que está en rojo, intercambiar el orden con la conmutativa porque es unir de los dos que están en el paréntesis rojo, y luego volver a cambiar los paréntesis del igual. Pero ahora, sí, acá tenemos una conjunción, pero esto ya no es intersección porque son dos elementos distintos, pero si está un elemento en un conjunto y otro elemento en el segundo, entonces por definición de producto cartesiano, XY pertenece a por C. Y como un elemento está en D y otro distinto está en D, por la misma definición, podemos decir que el mismo XY pertenece, vamos a escribir todo más chiquito, a ver si se entra ahí. Entonces, por la definición de producto cartesiano, podemos decir que XY pertenece a por C y el mismo XY pertenece a B por D, porque son dos elementos distintos. Pero ahora, como todo esto es una sola cosa y todo esto es una sola cosa, ahora que es un par, esa cosa está en A por C y la misma cosa está en B por D. Entonces podemos decir que por definición de intersección, el mismo par XY pertenece a por C, intersección B por D, que es lo que queríamos probar, ¿sí? Salimos de que un par genérico cualquiera de un producto de un conjunto que es producto cartesiano, y ese mismo par está en otro conjunto que involucra productos cartesianos. Entonces, de esa manera, uno haría una prueba con productos cartesianos. Bueno, aquí lo que hay un punto que olvidé colocar las imágenes, que era el punto 5 de la misma guía de estudios, decía que probar que para cualquier
conjunto A, el vacío es subconjunto de A. Es decir, lo que nos quiere probar es que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, algo que ya mencionamos en el video pasado. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos esa prueba? Como es, hay que probar que para todo X del universo del discurso, si X pertenece al conjunto vacío, entonces X pertenece a A. Esta es la manera de probar que algo es un subconjunto. Y solamente una prueba porque es subconjunto, no es una igualdad. Pero ¿qué ocurre? En realidad, que X pertenece al vacío, como el vacío no tiene elementos, siempre es una contradicción. Esto siempre es una contradicción. Y si es una contradicción, es siempre falso. Entonces, como esto es siempre falso, contradicción implica cualquier cosa, es verdadero, porque 0 implica 0 es verdadero y 0 implica 1 es verdadero. Entonces, como esto es una contradicción, es siempre falso, entonces decimos que esto es verdadero. Es decir, siempre que en una implicación el antecedente sea falso, se dice que es verdadero por antecedente falso. ¿Sí? Entonces quiere decir que la prueba queda completa porque el antecedente, la hipótesis, no se cumple nunca. Es decir, esto no se cumple nunca, acá nunca hay elementos, entonces, como nunca hay elementos y esto siempre es falso, la segunda parte que X pertenece a siempre va a ser verdadera porque estamos tomando un elemento del universo del discurso que esté en A. Entonces, como es verdadera por antecedente falso, resulta que vacío es un conjunto de A. O sea, esto que acabamos de hacer es un ejemplo de lo que habíamos visto en la teoría de ejemplo de lo que se llama prueba vacía. Es cuando el antecedente siempre es falso. Bueno, para cerrar este video, algunos comentarios sobre demostraciones de conjuntos. Existen varias maneras de hacer demostraciones con conjuntos, demostraciones sobre conjuntos. Nosotros vamos a trabajar en este curso con el tipo de demostración que yo les mostré en todos los ejemplos anteriores, que son basadas en predicados. Por lo tanto, al estar basado en predicados, también aplicamos en ciertos casos, luego de realizar la especificación, la lógica proposicional. También existen otros ejemplos de demostraciones que se podrían aplicar. Una de ellas es la que se llama utilizando el álgebra de conjuntos. El álgebra de conjuntos sería el equivalente a la tabla de equivalencias que tenemos, que utilizamos en lógica. Entonces, de la misma manera, uno podría definir axiomáticamente, como ya hablamos, de conjuntos y en base a esos axiomas probar una serie de propiedades o teoremas y obtener cosas que son siempre válidas para los conjuntos como esta. Si, por ejemplo, esta ley conmutativa para la intersección que probamos en uno de los ejemplos. Entonces, pongamos que uno tuviese que hacer el ejemplo, tuviese que hacer la demostración, por ejemplo, que A intersección de unión C complemento es igual a complemento de A unión complemento de B intersección complemento de C. Supongamos que tuviésemos que probar eso. Entonces uno lo que hace es, a partir de A unión A intersección B, unión C complemento. Pero todo esto que está acá es un conjunto y entre las leyes que tenemos acá en nuestra álgebra de conjuntos está la ley de las dos leyes de De Morgan, que se pueden probar en función de las leyes de De Morgan de la lógica. Entonces uno podría aplicar la ley de De Morgan para la unión y le quedaría A intersección B
intersección, porque este cambia por la intersección. En las leyes de Morgan para conjuntos, la unión cambia por intersección y se complementa a cada uno de los conjuntos. La intersección cambia por unión y se complementa a cada uno de los conjuntos. Y luego, aplicando la otra ley de Morgan aquí, quedaría complemento de A, unión, porque cambia la intersección por unión, complemento de B, intersección, complemento de C. Que en un principio a uno le puede parecer es mucho más sencillo que lo que hicimos anteriormente, pero hay una serie de problemas. Primero, hay que ponerse de acuerdo sobre qué conjunto de axiomas y qué teoremas y propiedades cada uno daría por probado, es decir, cuál sería la tabla que está utilizando, que no hay un estándar a lo largo de toda la bibliografía y demás. Otro problema es que esto no es tan útil cuando en lugar de igualdades, como en este caso, tenemos que probar cosas con subconjuntos, cosas que ni siquiera nosotros hemos hecho por ahora. Entonces, y el problema es ese, o sea, se puede utilizar básicamente cuando tenemos que probar igualdades. Cuando hay subconjuntos ya es mucho más complejo, también cuáles son las reglas de inferencia que se pueden usar y además ponerse de acuerdo cuáles son los axiomas y teoremas válidos, es decir, qué se puede dar por hecho y qué hay que probar y qué no. Entonces por eso no lo vamos a utilizar, ni hablar cuando cuando lleguemos a pruebas donde tengamos hipótesis, ahí ya directamente no es utilizable, incluso ni aunque nos pongamos de acuerdo. Pero existir existe. Existe otro tercer tipo de demostraciones que son las que se llaman con el constructor de conjuntos. Cuando uno trabaja con el constructor de conjuntos, uno lo que parte es el conjunto A, por ejemplo, intersección B, unión C, complemento. Vamos a hacer una más sencilla. Supongamos que lo que queremos probar es, para no trabajar tanto, que lo que queremos probar es que precisamente, por ejemplo, la ley de Morgan, que unión B es igual a complemento, intersección B complemento. Entonces, uno parte de uno de los lados, y esto el constructor de conjunto decía que era todos los X, tal que X pertenece a me comí el complemento, o sea, si está en el complemento, son todos los X, tales que X no pertenece a unión B, y si X no pertenece a unión B, entonces serían todos los X, tales que no es cierto que X pertenece a unión B, y luego diría uno que son todos los X, tales que no es cierto que X pertenece a o X pertenece a B, y luego si aplicamos de Morgan serían todos los X tales que X no pertenece a A y X no pertenece a B, y esto por definición es un conjunto, si está en ambos es una intersección, entonces esto sería el conjunto A complemento intersección B complemento. Entonces, esta técnica no es tan útil, primero porque en general también solamente sirve cuando hay solamente igualdades, si bien en el caso de un subconjunto acá podríamos cambiar alguno de estos por subconjuntos, no es tan sencillo utilizar reglas de inferencia. Además, los pasos que hay que hacer terminan siendo muy parecidos a los de la lógica, a los de las demostraciones basadas en predicados. Y por último, también se complica mucho cuando hay hipótesis, si es el mismo problema que tenía la de fuera de conjunto. El cuarto método que existe y que tampoco vamos a utilizar, y ahora les cuento por qué, es una cosa que se llama tablas de membresía. En las tablas de membresía, se las menciono todas estas porque están en la bibliografía. En las tablas de membresía uno lo plantea desde el punto de vista de pertenencia o no a cada uno de los conjuntos. Es decir, dependiendo si pertenezca a cada uno de los A y B individuales, si esa igualdad se cumple o no. Entonces uno dice, no está en A, no está en B. No está en A, pero sí está en B, está en A, pero no está en B, y está en ambos conjuntos.
Entonces, si está en ambos conjuntos, y entonces ahora pregunta, ¿está en la unión? Entonces, si no está en ninguno, en la unión no está. Si está en alguno de los dos, en la unión está. Y si está en la unión, ¿qué ocurre con el complemento? Es todo lo contrario. Si no está en la unión, sí está en el complemento. Si está en la unión, no está en el complemento. Y entonces, ahora, el complemento de A sería lo contrario de la primera columna, el complemento de B sería el contrario de la segunda columna, y por último, A complemento, intersección B complemento, sería la intersección de estas dos. Entonces, si está en ambos está, si en alguno de los dos no está, no está. Entonces, como estas dos columnas son iguales, la ley se cumple. ¿Cuál es el problema de las tablas de membresía? Bueno, primero y principal, el mismo problema que había con las tablas de lógica, que si ya empiezo a tener 3, 4, 5 conjuntos, las tablas se hacen muy grandes y no sirven para probar en general cosas cuando hay hipótesis, que es el mismo problema que tenían las otras tres. Pero si ustedes se fijan, resulta muy intuitivo porque trabajar con la unión es trabajar con el O, trabajar con la intersección es trabajar con el I, y sus conjuntos serían como implicaciones. Bueno, en definitiva vamos a utilizar solo las más útiles, que son las del tipo 1, que son las que estuvimos usando hasta ahora, pero como están en la bibliografía, les quería comentar que existían y cómo se usaban. Continuaremos.